señor gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez A., señor senador de la Nacional, Adolfo Rodríguez A., doctor Adolfo Rodríguez A., autoridades de la Universidad Nacional de los Comechingones, la hija del poeta, autoridades presentes de todos los poderes, poetas, escritores y público en general. Gracias por estar presente para celebrar el día más importante de Merlo, el día de un poeta, un pueblo que hace girar su vida en torno a la poesía y en torno al poeta, tiene que ser necesariamente un pueblo bueno. El poeta Antonio Esteban Agüero cuenta su nacimiento de la siguiente manera. Eran las 7 de la mañana de un 7 de febrero del año 1917, que se insinuaba cálido y sonriente cuando mis ojos se abrieron a la claridad del mundo. Las cigarras sonaban en todo el follaje, alborozadas y felices. Así nos cuenta el poeta su nacimiento, porque el corazón de la cigarra se adueñó de su cuerpo y desde entonces fue siempre un cantor de su pueblo. Realmente, ciertamente, Agüero es un poeta del arraigo. Es también una figura señera dentro de la historia argentina, que nos contó, que nos habló de nosotros mismos. Y asimismo se decía como un traductor de pájaros, y fue indudablemente un intérprete de San Luis, de su gente, de su paisaje, de su historia. Y quiero referirme brevemente al logo que a veces vemos reflejado, que es una cerradura, con una llave que entra a la cerradura. Él imaginó ese logo, es decir, él lo dibujó ese logo con palabras. Y yo me preguntaba, cuando uno ve una puerta y una puerta cerrada y se acerca con una llave, siempre tenemos la inquietud de qué es lo que hay detrás de la puerta. Y detrás de la puerta de San Luis, hay indudablemente un pueblo hospitalario y amable que recibe a todos con el corazón abierto. Pero no solamente Agüero era un poeta arraigado, era también un poeta del mundo. Recorremos las calles del mundo celebrando nuestro origen natal, pertenecer de alguna manera a un lugar de referencia. Nosotros somos puntanos. Y él, a través de su poesía y a través de sus ensayos, delineó ese concepto de puntanidad mejor que nadie. En lo que ya dijimos, en su gente, en su historia y en su paisaje humanizado. En su gente, la gente que nos identifica, a la que pertenecemos todos acá, y que él mencionó incluso con nombre propio. Va a ser lo único que yo lea en este momento, porque es un homenaje a esa gente, y en ustedes identificarse, cada uno de ustedes con esos pobladores que él quiso que quedaran para el arte en forma perdurable. Y le cantó a muchos, yo voy a nombrar solamente algunos. Adelaida Chávez, Frágil Porcelana, y las cebadoras Doña Mercho Cornejo, Lola López, Francisca Cuello, Clara Chirino y muchos más y muchas otras que llenan una estrofa, dándole al mate la entidad de una celeste razón que nos convierte en ciudadanos civilmente iguales. Ese concepto de ciudadanos civilmente iguales es un concepto que Agüero repite una y otra vez. Y con relación a las voces masculinas nos dicen Diego las guitarras. Canta entre otros a Crisóstomo Quiroga, Manuel Cornejo, Rudecindo Cuello y el Chocho Arancibia. Él era guitarrero y cantor también, y se acercaba a la gente que vivía con él y con la que compartía un momento de conversaciones, de amenas relaciones y de poesía. Voy a referirme primero, antes de hablar de los poemas de Agüero en sí mismo, de las influencias que recibió Agüero. Agüero es un poeta del mundo, y en ese poeta del mundo hubo numerosas influencias que aparecen en su poesía, musicales y literarias. Él amaba a Beethoven sobre todo. Beethoven
Era para él el máximo exponente de la música del mundo. Pero también se refiere a Mozart, a Chopin, a Bach, a Wagner. Agüero era una persona musical. Como musical su palabra, era musical su intelecto. Y escritores son muchos. Mencionaré solamente algunos. Él amaba a Shelley, a los poetas románticos, a Walt Whitman, que Walt Whitman dijo una frase que él la convirtió en su propia realidad. El poeta tiende un puente entre la realidad y la naturaleza. Ese puente lo tendió Agüero. Y sobre todo también otras influencias locales, como Leopoldo Lugones. Sabemos que aquí hay gente de Córdoba que recuerda a Leopoldo Lugones, y la presencia de Leopoldo Lugones es mencionada en Piedra Blanca, donde nació también Agüero. Al extremo de decirnos Agüero que el chingolo al que hace mención Leopoldo Lugones en su poema, El Chingolo, es un chingolo de Piedra Blanca. Es decir, él personificó al gran poeta que le admiraba, Leopoldo Lugones, como el autor del Chingolo de Piedra Blanca, famoso poema que quizás ustedes recuerden. Pero también tenemos otros autores como Federico García Lorca, que era tan importante para el poeta que él recordaba los versos, los poemas de Lorca. Los de él los tenía que leer, pero los poemas de Lorca los sabía de memoria. ¿Y qué tomó de Lorca? Tomó la presencia de Lorca, los comentarios de Lorca, las comparaciones y las repeticiones. Y también las metáforas, las bellas metáforas. Los dos amaban el color verde, por ejemplo. Entonces los dos mencionan en reiteradas oportunidades el color verde. Y después de la trágica muerte de Lorca, Agüero le dedica un acto especial, un acto muy particular al poeta granadino, en el que coloca un verso de Machado. Eso en cuanto a las influencias. En cuanto a la obra de Agüero, destacamos los romanceros, los que dedica a su pueblo, como los poemas lugareños, los romanceros, al romancero aldeano, las pastorales y los romanceros de niños. Los romanceros de niños son escritos para los niños, pero no dedicados específicamente a que los niños lo lean, porque son poemas trágicos, poemas dramáticos. Es una recopilación de anécdotas que él toma del lugar, de la gente del lugar, en diversas situaciones trágicas, muy trágicas de los niños. Es decir, la muerte en la sierra, el niño murió en el Cerro Azul, nos dice en uno de sus poemas, de peña en peña rodando, y cada peña le abría un gemido colorado. Es para representar simplemente esta tragedia humana que había en el hombre que estaba solo en la sierra, el serrano, al que él dedica numerosos poemas. Pero también aparece un poema que se llama Romance de Padre y Niño, y en ese poema de Romance de Padre y Niño identificamos al poeta cuando era niño. Él era ese pequeño que le dice al padre: «Padre, no espanten las mariposas». Cuando el padre quiere presentarle una realidad dura, trágica, como las guerras o las funerarias rosas, le dice: «Mi niño de frente loca», lo quiere llamar a la reflexión, y el niño le dice solo: «Padre, no ahuyentes las mariposas». Pero también Agüero, además de esta poesía arraigada, fue, dijimos, un poeta universal, un poeta del mundo. Y en esa obra universal ubicamos fundamentalmente canciones para la voz humana, en cuya primera edición la prologó Berta Vidal de Batini, otra extraordinaria escritora puntana, cuyas tradiciones y leyendas sirven todavía hoy para el folclore argentino. Es referente de los folcloristas argentinos. Y Un hombre dice su pequeño país, además de numerosas obras inéditas, algunas ya han sido editadas. En Un hombre dice su pequeño país es una referencia, un inventario de todo lo que es Merlo y de todo lo que es San Luis, porque Merlo es San Luis y San Luis es Merlo, tenemos una identidad total.
Por ejemplo, canta en los digos a Juana Coslay, a los orígenes de San Luis, al mate, a la flora, a la fauna. Se refiere a las guitarras, es decir que su inventario es muy amplio. Agüero amaba sobre todo en este inventario que él hacía a los pájaros. Los pájaros para él eran luz, esos pequeños y singulares seres que les dice la sangre que vuela. Eran como seres mágicos, y a quienes dedica numerosos poemas. Por ejemplo, decía del zorzal que tenía en vez de corazón un piano. Y ese amor por los pájaros le llevó también a amar a San Francisco de Asís. El poverelo de Asís, el pobrecito de Asís, le dice él en un poema, y le dice que la voz de Asís es la voz del poeta y de un santo. Y lo compara con un pájaro y un lirio. No sé si San Francisco ha recibido otra comparación más hermosa que esa, compararlo con un pájaro y con un lirio, con un poeta y un santo. Él hace también un recuento de la fauna, de la flora y sobre todo de los lugares de San Luis a los que conocía profundamente. Solamente se ama lo que se conoce, y él amaba profundamente a San Luis porque lo conocía. Entonces aparecen poemas dedicados a numerosos lugares, principalmente el Valle del Conlara, que él lo conocía más, y así nos habla del Rincón del Este, de Piedra Blanca, de Barrancas Coloradas, del Pantanillo, de numerosos lugares, pero numerosísimos lugares. Y nos dice algo importante, porque sé que está el intendente de Naschel acá presente, que Naschel era el corazón agrario de San Luis. Es decir, no solo mi sierra, sino ese concepto de Naschel como el corazón agrario de San Luis. Le escribió también a Mercedes, a los guitarreros, a la guitarra, por supuesto. Quien piensa en Agüero no puede dejar de pensar en el hombre mismo. Él es un poco, como todo buen poeta, una entidad humana que es unida indudablemente con el verso. Agüero sin el verso no existe. Además de los lugares que él describe, como ama a San Luis, aparecen también las personificaciones que hace él en distintos momentos. Recordaba que un literato, un escritor muy importante que se llama Tabucchi, dijo que solamente un buen poeta siempre tiene distintas interpretaciones. Esta interpretación que estoy haciendo yo ahora en este momento es una interpretación más, de las que va a recibir con todo honor y merecimiento nuestro poeta. En fin, quiero decirles que es un placer estar aquí, y también decirles, para volver al principio y recordando ese contorno que él hizo de San Luis como su pequeño país dentro de la Argentina, como una cerradura que abre las puertas de todos, recordar el poema que le dedica él al Paraná, Oda al Paraná o Canto al Paraná, pero lo ubica el Canto al Paraná con la importancia que ha tenido en la historia argentina y en cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, la inmigración. Por eso el abrir las puertas a otros pueblos que necesitan refugio, que necesitan consuelo, es también condición de San Luis. En el Paraná lo presenta como un río, pero como un río que trae gente viva, dice, se siente rumor de gente. Y señala algo muy bello y habla de sus influencias muy antiguas, desde Homero en adelante, cuando dice que Virgilio le enseñó a los italianos cómo cultivar la vid y cómo cuidar el olivo. Es decir, que también habla del aporte europeo. Y me voy a referir a la historia contándoles un pequeño poema muy importante dentro de la historia de la humanidad, escrito por Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán, que se refiere a un obrero frente a un libro, un obrero leyendo un libro, y el obrero se pregunta si la historia la hacen solamente los grandes personajes o también
el cocinero, el obrero, el que hace la ropa, y se responde que indudablemente detrás de un gran hombre hay siempre mucha gente que son iguales a nosotros, que son necesarios, que son los que realmente hacen la historia. Y vamos entonces a los poemas históricos de Agüero, fundamentalmente en este momento que estamos celebrando los 200 años del cruce de los Andes. Es una hazaña militar extraordinaria, increíble, pero también en esa hazaña militar estaban los puntanos, que hicieron las telas para los uniformes, que entregaron sus hijos para ir al ejército, que llevaron zapallo para que se tuviera alimento para comer. San Luis estuvo presente en su pobre gente, en toda su gente, en la madre que deja a su hijo, que dice que recién le está creciendo la barba a su hijo adolescente, para que vaya a libertar nuestro país y Chile. Estaba en el famoso, muy conocido y querido Diego el Llamado. Es decir, que Agüero le respondía, sin tal vez conocerlo, al conocido dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que él sí pensaba en la gente humilde, que sí él pensaba en las mareas de personas que han venido a habitar nuestro país. Y volviendo al principio, porque toda historia, como dirían los historiadores griegos, son circulares, vamos a ir al comienzo de decir que Agüero era traductor de pájaros, intérprete de San Luis, de su gente, de su historia, de sus costumbres, de sus paisajes, un paisaje humanizado que nos cuenta Agüero con una belleza extraordinaria. Y decimos nuevamente que abramos esa puerta y demos nuestro corazón en honor al poeta Agüero a todas las personas de buena voluntad que quieran estar entre nosotros. Y finalmente, gracias poeta Agüero, y sobre todo, y en este día particular, feliz cumpleaños.